En el mundo existen tres tipos de economía. Bueno, bien pensado, 5. Las economías subdesarrolladas, las economías en vías de desarrollo, las economías desarrolladas, Venezuela y Japón. Y en este vídeo, bromas aparte, me gustaría centrarme en este último. Con una deuda que casi triplica el tamaño de su economía, Japón tiene el dudoso honor de coronarse como uno de los países más endeudados del mundo. Su deuda representa la friolera del 268% respecto a su PIB. Pero, sorprendentemente, ni ha quebrado aún, ni su deuda está calificada como insegura. Para más Inri, mantiene una inflación prácticamente del 0%, a pesar de que ha ido inyectando millones y millones de yenes durante los últimos años. ¿Cómo narices es posible que una nación pueda cargar con una deuda astronómica y, al mismo tiempo, mantenga una inflación de prácticamente el 0%? Pues esto, precisamente, es lo que vengo a explicarte en este vídeo. Para empezar a entender el misterio, nos remontaremos a los años 80, cuando Japón era la estrella en ascenso a pesar de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, todos pensaban que la nación quedaría completamente devastada, pero, sorpresa, Japón comenzó a crecer a tasas impresionantes. Estábamos en pleno milagro japonés, que así es como se conoce esa época, con dinero extranjero fluyendo principalmente hacia el sector inmobiliario y con la producción de productos de alta tecnología en su máximo esplendor. Japón crecía a tasas vertiginosas. Era de hecho una época en la que todo el mundo quería aprender japonés porque se pensaba que Japón iba a ser la próxima potencia mundial con mucha diferencia. Sin embargo, y como en todas las fiestas, llega el momento de la resaca. A principios de los 90, el Banco de Japón, y temiendo una fuerte inflación a futuros, decidió subir los tipos de interés para poner un poco de freno a ese voraz auge económico que sufría el país. ¿Y qué ocurrió? ¡Bum! La burbuja inmobiliaria estalló y se acabó la fiesta. La subida de los precios había hecho perder mucha competitividad al país nipón. Vale, pero ¿qué tiene todo esto que ver con la deuda de Japón en sí mismo? Bueno, pues aquí viene la parte interesante. La burbuja inmobiliaria explotó a principios de los 90 y con ello la deuda de Japón pasó, ojo, de un 60% a un 250% sobre el PIB. Una auténtica salvajada. Pero entonces, ¿cómo narices han conseguido sobrevivir a tal nivel de deuda y no han quebrado ya? Pues en primer lugar vamos con la primera parte del análisis, su deuda pública. Resulta que cuando hablamos de deuda pública, su composición en sí misma es muy importante. En el caso de Japón, el 88% de su deuda está compuesta de bonos del gobierno. Hasta aquí, nada raro, ¿verdad? Pero aquí el kit de la cuestión. ¿En manos de quién está esa deuda? Pues casi la mitad de todos esos bonos están en manos del Banco Central japonés. Pues podríamos decir que esa parte de la deuda no cuenta, ya que se supone que es como si te debieras dinero a ti mismo, entre comillas. Además, solamente el 64% de la deuda japonesa está en manos extranjeras, lo que quiere decir que la gran mayoría de la deuda de Japón lo tienen los propios japoneses. Y además, y esto es muy importante, esa deuda está denominada en su propia moneda. Y esto, queridos, cumple las dos condiciones para que un país pueda prácticamente emitir deuda a su antojo sin apenas consecuencias. Emitir tu propia divisa y que además tu deuda esté en esa misma divisa. Algo así como si jugases al Monopoly y pudieses imprimir billetes a tu antojo. Vale, pero ¿y por qué esto es crucial? Pues porque a diferencia de Japón, otros países como por ejemplo España, Italia o Grecia aquí en Europa no tienen la capacidad de emitir deuda denominada en euros a su antojo, ya que dependen en gran parte de las decisiones que tome el Banco Central Europeo. Otro ejemplo muy claro y del que he hablado bastante en este canal últimamente es por ejemplo Argentina. Argentina de hecho tenía una deuda inferior a la de Japón, un modesto 60%. Pero claro, aquí la clave, la cosa se les complicó enormemente porque la deuda estaba denominada en dólares americanos y no en pesos argentinos. Y claro, al no poder imprimir dólares a su antojo para recuperar esa deuda, sumado a la tremenda devaluación del peso argentino con respecto al dólar, la cosa se puso tremendamente fea, como hemos visto. Pero bueno, volvamos a Japón. Debiéndose cerca de la mitad de deuda a sí mismos, ¿por qué un país decidiría seguir pagándose a uno mismo? Pues por miedo a la inflación. Y aquí viene la segunda parte del análisis. Como todos tenemos entendido, imprimir billetes a lo loco conduce a una inflación descontrolada. Pero parece que Japón vive en un ecosistema aparte. Años y años de emisión masiva de yenes, pero ¿y la inflación? Pues básicamente un cero a la izquierda. Pero entonces, ¿por qué narices la inflación no se ha disparado ya en Japón?
Bien, pues en primer lugar me gustaría dejar muy claro que la inflación no depende directamente de la cantidad de billetes que se impriman, sino de lo que se haga con esos billetes. Y aquí es donde Japón ha dado una lección magistral. Y no se trata de un experimento teórico perfectamente planificado, sino más bien de un accidente histórico con condiciones muy particulares para que esto no haya volado por los aires. Bien, pero para poder explicaros bien esto, dejad que os presente la ecuación representativa de la teoría cuantitativa del dinero. Una fórmula bastante sencilla pero crucial para entender muchas de las cosas que ocurren en la economía, en donde M es la cantidad de dinero, V es la velocidad de circulación, es decir, cómo de rápido cambia el dinero de manos, P es el nivel de precios y Q es la cantidad de bienes y servicios, es decir, el PIB real del país. Bien, si nos paramos a analizar un poquito más en detalle la fórmula, nos podríamos dar cuenta de que el lado izquierdo del igual representaría la demanda y el lado derecho del igual la oferta. Y aquí viene la clave de esta fórmula. Aunque posiblemente ya lo hayas deducido tú, esta igualdad debe cumplirse siempre. Es decir, si una de las variables cambia, una de ellas o las tres deben cambiar rápidamente para volver a igualar esta fórmula. Por lo tanto, si Japón ha aumentado la cantidad de dinero, es decir, la variable M, ¿cuál ha sido o cuáles han sido las variables que han sufrido cambios? En primer lugar, ¿qué ha pasado con la cantidad de bienes y servicios? Es decir, con la variable Q. Pues resulta que Japón lleva muchísimos años con una tasa de crecimiento del PIB prácticamente nulo, es decir, que Q prácticamente se ha mantenido constante. Por otro lado, la variable P, es decir, el nivel de precios, tampoco se ha visto prácticamente afectado, ya que como he comentado antes, la inflación se ha mantenido prácticamente a cero durante muchísimos años. Por lo tanto, la única variable que nos queda en este caso sería la variable V, es decir, la velocidad de circulación del dinero. Y efectivamente, es la variable que ha sufrido cambios. La mayoría del dinero nuevo inyectado en la economía japonesa se ha quedado quieto en los depósitos bancarios, sin prácticamente usarse. Como he comentado antes, si el dinero no circula, la economía apenas se ve afectada por la expansión. Esto se confirma al examinar la composición de los activos de los hogares, donde los depósitos y el efectivo se mantienen prácticamente en línea y sin grandes movimientos. Además, la demanda de crédito ha ido cayendo y se mantiene en cotas muy bajas, ya que los japoneses, marcados principalmente por la crisis sufrida en los 90, se mantienen muy cautelosos ante cualquier exposición al riesgo, optando principalmente por bonos del gobierno como una forma mucho más segura de invertir. Por otro lado, también existe un problema demográfico que está influyendo fuertemente a este estancamiento inflacionario. El envejecimiento de la población japonesa, pensando en conservar sus ahorros para su extensa jubilación, ya que recordemos que actualmente la esperanza de vida a día de hoy es mucho mayor que hace 50 años. Y esto, agravado por la caída de la demanda de crédito, da como resultado una cantidad muy grande de dinero estancado en depósitos y sin apenas circular por la economía. Ahora bien, ¿puede esta inflación mantenerse estancada para siempre? Pues aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Un país endeudado en su propia moneda puede seguir haciéndolo siempre y cuando la inflación se mantenga estable. De hecho, es lo que ha ido pasando en Japón con esta inflación cercana al 0%. Sin embargo, las circunstancias podrían cambiar. Si la gente percibe un ligero aumento en la inflación, es probable que empezaran a pensar en deshacerse de su moneda, impulsando aún más el alza de los precios. Y por otro lado, cuando toda esa inmensa cantidad de gente de la pirámide poblacional invertida de Japón empiece a jubilarse, todos esos ahorros acumulados empezarán a ser gastados, empujando mucho más a un más que probable fuerte aumento en la inflación. En resumen, Japón está en un delicado equilibrio. La inflación se mantendrá estable mientras la gente siga utilizando efectivo o depósitos como forma de ahorro. Pero en el momento en el que esos ahorros se liberen, la inflación podría convertirse en un visitante para nada deseado. El gobierno japonés, por su parte, tiene la difícil tarea de evitar que la confianza en el yen japonés se desvanezca, mientras que su economía camina por una cuerda muy floja en la que la mínima brisa de la demografía japonesa y los cambios de percepción en cuanto a la exposición al riesgo podrían desestabilizarla dramáticamente. Por lo tanto, en este juego económico, Japón está asumiendo un tremendo riesgo y al mínimo contratiempo podría desestabilizar su economía dramáticamente y con consecuencias muy graves. ¿Será Japón capaz de mantener este milagroso equilibrio? ¿O creéis que el país nipón está destinado a caer de un momento a otro? Pues dejadme saber en comentarios lo que pensáis, que siempre intento leeros y responderos a todos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, déjame tu like para seguir apoyando a este canal y si no estás suscrito, ¿a qué esperas? Nos vemos pronto. ¡Chao!